Gracias al Señor por permitirnos este tiempo. La verdad es que deseábamos con todo nuestro corazón poder empezar a visitar nuevamente a las congregaciones, ¿verdad? Y pues poco a poco vamos a ir recorriendo las congregaciones y pues hoy tuvimos esta semana la hermosa oportunidad de hacerlo. Un abrazo, hermanos. Me imagino quién está detrás del tapabocas, así es que creo que sé quiénes son, ¿verdad? Pero pues ya, a ver que con el tapabocas ahora es ese asunto, ¿no? Y nada más hay que recordarlo por los ojos, ¿verdad? Que es lo único que se alcanza a ver. Pero bueno, hermanos, la verdad es que estamos muy contentos, gracias también aquí a los pastores que nos reciben también con alegría y con gozo. Es recíproco la alegría y el gozo de estar aquí en esta noche. Yo sé que es un día especial, no porque estemos nosotros, porque normalmente los miércoles no se reúnen en un salón, ¿verdad? Y pues les pedimos a los pastores que pudieran convocarlos a ustedes para estar no solamente hoy miércoles, sino también el jueves, miércoles y jueves, porque queremos compartir algo con ustedes que obviamente no nos daría tiempo verlo en una sola sesión. Entonces queremos empezar algo, hermanos, de parte del Señor, concluirlo el día de mañana, si el Señor así nos lo permite hacer. Y creemos, hermano, como siempre, que será de bastante edificación para nuestras vidas. Amén. Principalmente, hermanos, y seguramente que será así, porque es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y el Señor ha prometido que a través de su Espíritu Santo Él nos enseñaría a cada uno, hermanos, y nos recordaría las cosas que Él necesita que nosotros aprendamos. Amén. Así que en este sentir, en este espíritu, hermanos, de gratitud, de alabanza, lo que cantamos, hermanos, lo que le decimos al Señor, son verdades de su palabra, pero que necesitamos tenerlas constantemente en nuestra vida para poderlas transmitir a lo más importante, hermanos, aparte de adorar a Dios, que es muy importante, ¿verdad? En nuestra vida diaria, en nuestra manera de vivir. Les voy a pedir que por favor tomen su Biblia y vamos a comenzar. Voy a poner aquí mi teléfono, no crea que porque tengan que recibir alguna llamada, sino porque aquí le voy a poner el tiempo, ¿ah? Lo que pasa es que yo me conozco, hermano, y más bien me desconozco, ¿va? Y hablo demasiado, ¿no? Y en ocasiones ya la hora, no sé ni a qué horas son y eso, y no, tampoco es lo más correcto, ¿sale? Pero bueno, vamos a tener así un tiempo. Vamos, hermanos, al libro de Apocalipsis, por favor. Fíjese que alguno de ustedes lo sabrá, que ha visto las enseñanzas que hemos estado subiendo últimamente. Hemos estado enfrascados con el libro de Apocalipsis. Y no voy a predicar lo que he estado predicando, sino algo que no he compartido realmente y que quiero compartir con las iglesias de manera personal, particular, y que tiene que ver con los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Cuando comenzamos a estudiar Apocalipsis, otro enfoque, empezamos a ver a partir del capítulo 4 en adelante. Apocalipsis, otro enfoque, ha sido en lo personal, y sé que para algunos, de mucha edificación y de mucha revelación, no tanto a los acontecimientos como tales, sino realmente a lo que el Señor nos quiere hablar con este maravilloso libro. El libro de Apocalipsis ha sido un libro principalmente que la gente no le interesa leer, no le interesa leer Apocalipsis porque también le hemos transmitido que es un libro donde se termina el mundo, ¿eh? Y nadie quiere saber eso y menos de qué manera, ¿no? Pero no, realmente el libro de Apocalipsis no necesariamente tiene esa connotación. También es cierto que nosotros los cristianos hemos buscado en el libro de Apocalipsis acontecimientos que nos vayan dando como un esquema de cómo sucederán las cosas en los tiempos finales. Yo lo he dicho en las enseñanzas que alguno de ustedes ha podido seguir, que en realidad el libro de Apocalipsis no tiene como finalidad realmente dar un esquema exacto de los acontecimientos finales, que al contrario, el libro de Apocalipsis es un libro que desde el primer siglo, donde fue escrito en el año 100 aproximadamente, fue un libro de mucho ánimo, de mucha revelación y de mucha fortaleza para los creyentes desde los primeros siglos. Para ellos, ¿verdad? Las palabras de Apocalipsis realmente animaron, exhortaron y fortalecieron su fe, ¿verdad? En los primeros siglos, cuando los primeros creyentes, la iglesia,
¿verdad? No como la conocemos hoy ni como la conocimos siglos después, sino la iglesia como Jesús la fundamentó, ¿verdad? Fue perseguida, fue martirizada, fue realmente una iglesia que sufrió mucho, pero que fue fortalecida por el Espíritu Santo. Y uno de los libros que más fortalecieron la fe de los creyentes fue el libro de Apocalipsis. Creo que en la iglesia estamos desperdiciando un libro maravilloso que es el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque, miren, hermano, los problemas que tenía la iglesia del siglo I, del siglo II y del siglo III no se comparan con los problemas que podríamos tener los creyentes hoy en día. Hermano, y podría yo decirle que por el testimonio que se tiene y por el alcance que tuvo la iglesia en los primeros 3 siglos, que muy pocos creyentes se desanimaban, que muy pocos creyentes realmente su fe se quebrantaba. Tristemente, hermano, la iglesia de estos últimos siglos, ¿verdad? O la iglesia de este tiempo, vamos a ponerlo, hay mucha gente desanimada en las congregaciones. Y ni hay persecución, ¿verdad? Y el mayor problema es que no tiene para la renta. O que el pastor no le visitó. Esa es la tragedia mundial. Cuando en realidad, hermano, los problemas que tenía en las circunstancias del primer siglo, segundo y tercero, eran tremendas. Y no se desanimaban. No se desanimaban, hermanos, porque ellos fueron fortalecidos por libros y palabras como las de Apocalipsis. Y entonces, hermano, creo que nosotros, los creyentes de este tiempo, tenemos que valorar mucho el libro de Apocalipsis, leerlo constantemente, no para buscar acontecimientos ni querer buscar un esquema de cómo terminarán los tiempos, sino realmente, hermanos, para escuchar la voz de Dios, animándonos y exhortándonos a corregir lo que tengamos que corregir y animar nuestro espíritu a llegar hasta el final de nuestros días o cuando Cristo regrese, hermanos. Y entonces, el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, que son muy hermosos, hermano, básicamente contiene 7 pequeñas cartas que Jesucristo envía a 7 congregaciones que estaban ubicadas en 7 ciudades, las cuales hoy es la Turquía de hoy. Realmente, ¿dónde geográficamente está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea? Estas ciudades estaban en lo que hoy es Turquía, en la zona costera de Turquía. El apóstol Pablo, todo eso usted lo sabe, estaba desterrado, ¿verdad? Por la fe, por lo que él predicaba, por lo que él enseñaba. Se sabe, se cree y es muy, muy seguro que era el último de los apóstoles vivos, ¿verdad? Ya había muerto Pablo, ya había muerto Pedro, ya habían muerto casi todos los apóstoles y era el único que quedaba. Él ministraba, según la historia que se puede encontrar, que él estaba ministrando en Éfeso. Y él se oponía mucho a la reverencia que los césares pedían para ellos. Le causó muchos problemas al emperador de ese tiempo y fue desterrado a la isla de Patmos. La isla de Patmos existe, hermano. Hoy en día existe la isla de Patmos. Ya no es una cárcel, sino es una ciudad, ahí vive la gente, pero la isla de Patmos es donde Juan estaba desterrado. Juan fue desterrado a la isla de Patmos, que estaba enfrente del puerto de Éfeso. Éfeso era un puerto. Y enfrente de Éfeso está a unos kilómetros hacia adentro, ¿sí?, del mar. Ahí estaba la isla de Patmos. Y ahí en esa isla recibe Juan el Apocalipsis de Jesucristo. Y usted sabe que Apocalipsis no está traducido, debió haberse traducido, ¿verdad? Y la traducción es revelación. Entonces, en ese contexto, hermano, el Señor Jesucristo se presenta, llega, habla con Juan, y vamos a leer algunos pasajes de ello, y luego le dice que escriba carta, esta revelación que iba a recibir, las cartas a las 7 ciudades donde había 7 congregaciones. Es interesante, hermano, que investigando un poquito, si uno parte de Patmos, o Patmos y viaja uno hacia la actual Turquía, el primer puerto que se encuentra uno es Éfeso. Si uno
sube hacia el norte, llegas a Esmirna, un poquito más arriba está Pérgamo, ya te empiezas a adentrar un poco a tierra, está Tiatira, y en esa misma línea va siguiendo Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto quiere decir, hermano, que la revelación de nuestro Señor fue escrita históricamente y geográficamente comprobable. Es decir, todo eso existió, es real, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué es importante, hermano? ¿Por qué es importante el capítulo 1, 2 y 3 del Apocalipsis? Yo creo que hoy en día es muy, muy importante, hermanos, por varias cosas que son importantes. Miren, usted y yo debemos acostumbrarnos a algo. Debemos acostumbrarnos a estar recibiendo la palabra de Dios constantemente. ¿Por qué, hermano? Porque si algo es engañoso es el corazón y es la mente. La mente nos juega muchas cosas. No sé cuántos de ustedes se acuerdan hace años que se convirtieron y se enfatizaba, y es cierto, que cada uno de nosotros tenemos que tener una relación personal con Jesucristo. ¿Se acuerda? No, lo que tú necesitas es una relación, ¿qué? Personal con Jesús. Tú necesitas conocer a Jesús de manera personal. Y eso, hermanos, es cierto, es cierto. Necesitamos conocer a Jesús de manera personal. Pero esto también, hermano, a lo largo de los años ha traído un problema. ¿Cuál? Que la gente está conociendo a Jesucristo de manera personal, pero ojo, haciendo a Jesucristo personal. No sé si me entienda el énfasis que le quiero decir. Es decir, como me dijeron que tengo que conocer a Jesús de manera personal, resulta, hermano, que al cabo del tiempo, ojo, mucha de la gente que no conoce al Señor, y muchos de los que dicen conocer al Señor, y muchos de los que de verdad conocen al Señor, ¿verdad? Estamos siendo atraídos hacia crearnos una imagen de Jesús como cada quien la quiera tener, ¿sale? Es decir, con respeto, ¿no?, a los alcohólicos anónimos, pero ocupando una de las frases que ellos usan. Los alcohólicos anónimos tienen ciertas frases que usan y dicen que para salir del problema de alcoholismo tienes que invocar a un ser superior como cada quien lo conciba. Y un Dios como cada quien lo conciba es un Dios relativo, eso es relativismo. Ajá. Y como estamos en la época del relativismo, es decir, si alguien dice que este celular yo digo que es negro y alguien dice que no, que en realidad es blanco, pues como estamos en el tiempo del relativismo, los dos estamos en la razón, ¿verdad? Yo lo veo negro y el otro lo ve blanco y estamos bien. ¿Qué color es? El que tú quieras. Ese es el relativismo. Y quiero decirle, amados hermanos, que aún en la iglesia empezamos a escuchar a gente que empieza a tener una idea de Jesús como a él le conviene que Jesús sea, ¿sale? O como se haya enfatizado a Jesús en su vida. De tal manera, hermano, que resulta que como que empezamos a tener un Señor Jesucristo a la medida, ¿sale? Y resulta, hermano, que en ocasiones salimos con frases, bueno, pero Dios conoce, Jesús me entiende, ¿no? Jesús me entiende, o sea, quizás no me entiende el pastor o no me entienda mi mamá, pero Jesús me entiende, o sea, Jesús, él y yo tenemos una relación personal y yo ya me hice un Jesús personal, es decir, yo recorté a Jesús como a la medida que a mí me gusta. Y eso es un problema que estamos teniendo. Y hermano, como la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y más penetrante que toda espada de dos filos, el libro de Apocalipsis, hermano, es maravilloso porque revela la persona de Cristo. Amén. De tal manera que podamos nosotros tener no un Señor Jesús como a nosotros nos conviene, sino vamos a tener, hermano, el conocimiento de Jesús como es el Jesucristo real, verdadero. Y yo te invito, hermano, y también me invito a mí mismo siempre, que a lo largo del día de hoy y mañana, ¿verdad?, independientemente de muchas cosas que podemos compartir y que vamos a compartir, hay algo que es importante, hermano, que cada día conozcamos más a Jesús. Creo que a veces también nosotros, y quiero ser específico en esto, no quiero confundirlo, pero sí hay frases que decimos que tenemos que analizarlas bien. Uno, si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos conocen a Jesús?
Yo sé, hermano, que la gran mayoría me podría levantar su mano. Y yo no tendría por qué dudar de que usted conozca a Jesús. Porque más de uno me dirá, mire, yo era un pecador, yo era una persona que vivía así, así. Cuando conocí a Jesús mi vida cambió. Exacto, bien. Pero fíjese que si cambiáramos los papeles y alguno del pastor José Alfredo pasara aquí y yo estuviera sentado y él preguntara, ¿cuántos conocen a Jesús, hermano? Yo hace un mes levantaría la mano. Pero actualmente, ¿quién sabe si la levantará? ¿Por qué, hermano? Por una sencilla razón. Porque he llegado a la conclusión, hermano, de que estoy conociendo a Jesús. Estoy conociendo a Jesús. Todavía no lo conozco totalmente. Pero sí me entienden en qué sentido. No en el sentido de que entonces, entonces aquí no tienen a el Jesús verdadero. Por supuesto que sí. Pero hermano, Jesucristo es mucho más de lo que hemos conocido. ¿Y quién nos va a revelar al Señor Jesús verdadero? La palabra. Especialmente, escuche lo que le voy a decir, especialmente el libro de Apocalipsis. Porque los evangelios, escuche, hermano, los evangelios hablan del Señor Jesús hecho carne, el verbo hecho carne. ¿Estamos de acuerdo? Y hablan del Señor Jesús 3 años y medio de ministerio. Y hablan del Señor Jesús en la cruz. Y hablan del Señor Jesús muerto y sepultado. Y hablan del Señor Jesús resucitado. ¿Estamos todos de acuerdo? Y habla de 40 días, aunque no habla mucho de esos 40 días, no dice todo lo que pasó en esos 40 días, pero sí habla de 40 días que estuvo aquí en esta tierra, presentándose a muchos de manera indudable. Y habla, hermano, los evangelios hablan y terminan cuando Jesús asciende. Amén. Pero el libro de Apocalipsis te habla del Señor Jesús que ha llegado a la presencia de Dios y se ha sentado a la diestra del Padre y que ha recibido el nombre que es sobre todo nombre y ha recibido, hermanos, toda la gloria y el poder que se le ha delegado y otorgado, de tal manera que el Señor Jesús en Apocalipsis es por mucho más glorioso que el Señor Jesús de los evangelios. Amén. Es el mismo, no va a decir que es otro Señor, no, pero es mucho más glorioso. Y le voy a decir una cosa, hermano, es el Señor Jesús que existe hoy en este momento. Esto ya todos lo sabemos, hermano, pero tenemos que avanzar algo más. Todos sabemos que Jesús no está en una cruz, eso todos lo sabemos, que no está en el sepulcro, que resucitó. Pero en cierta manera, hermano, a ver, yo no estoy diciendo que los evangelios no tengamos que leerlos. Por supuesto, está el verbo hecho carne, el verbo de Dios, la mente de Dios hecha carne y viviendo entre nosotros. Pero el libro de Apocalipsis te va a describir al verdadero Señor Jesucristo, al cual alabamos y glorificamos. ¿Sale? Ahora, estas 7 cartas de las que quiero platicar con ustedes están en el capítulo 2 de Apocalipsis y en el capítulo 3. 4 de ellas están en el capítulo 2 y 3 están en el capítulo 3. Ahora, las cartas tienen una cierta estructura que se las quiero decir para que podamos ir avanzando en esto. La estructura de estas 7 cartas es muy parecida. Cada carta comienza presentándose Jesucristo, porque Jesucristo es el remitente, es el que la hace, es el que envía la carta a Jesús. Pero me llama la atención, hermano, que en ninguna de ellas el Señor Jesucristo usa el nombre Jesucristo. Primer punto interesante, cuando yo estuve estudiando esto, me empecé a observar algunas cosas que me parecen interesantes. ¿Cómo? Sí, en las 7 cartas Jesús jamás se presenta como Jesús o como Jesucristo. No, se presenta de unas maneras poco usuales. ¿Sale? Por ejemplo, a Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas en la mano y se pasea en medio de 7 candelabros de oro. ¿Qué manera tan peculiar de presencia? ¿Quién eres? Soy el que tiene las 7 estrellas en la mano y se pasea en medio de 7 candelabros de oro.
O se presenta en Esmirna como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. O sea, en lugar de decir, iglesia, ángel de la iglesia en Esmirna, te habla Jesucristo. No, no dice eso, dice, te habla el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Me llama la atención, por ejemplo, aunque las vamos a revisar todas, solamente le estoy mencionando algunas. Por ejemplo, ¿cómo se le presenta a Sardis? No dice, soy el Mesías o soy el Cristo. No, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, hermano, como todos nosotros sabemos, cuando Jesús habla y cuando Jesús dice algo, todo tiene sentido. Amén. Por ejemplo, la que más me llamó la atención es Jesús presentándose como el amén. ¿Cuándo se te había ocurrido que Jesús, quién eres Jesús? Soy el amén. No estés jugando, eso lo decimos al final de la oración. No, yo soy el amén. El testigo fiel, el veraz y soberano de la creación de Dios. Entonces, hermano, lo que le quiero decir es que las 7 cartas tienen primeramente una manera de presentarse de Jesús. ¿Sale? Ahora, luego Jesús describe circunstancias o virtudes espirituales, ¿sí?, que está viviendo la iglesia. Circunstancias o también virtudes espirituales que están desarrollándose en cada iglesia. En tercer lugar, habla de carencias espirituales. Por cierto, hay 2 de esas 7 iglesias que no menciona carencias espirituales, pero en 5 de ellas sí menciona carencias espirituales. Por cierto, cuando menciona virtudes espirituales, en 6 de ellas hay virtudes, en una no hay ni virtudes. Pero hermano, después viene una exhortación al arrepentimiento sobre algo. Y hermano, termina Jesús siempre prometiendo que los que salgan vencedores de lo que Él está diciendo, recibirán esto, recibirán lo otro, recibirán cosas, hermano, que no tiene que ver con casas ni carros, eso sí no encontré, ¿verdad? Ni novios tampoco, ni novias, ni terminar una carrera, nada de eso encontré. Encontré cosas tan peculiares como le daré autoridad sobre las naciones y les daré la estrella de la mañana. Y todos decimos, wow, nos van a dar la estrella de la mañana, hermano. ¿Y cuál es esa? O al que salga vencedor le daré del maná escondido. ¿Maná escondido? ¿Será el que escondieron en el arca del pacto? Y luego cosas tan que dice, y una piedrecita blanca, hermano. Piedrecita, ¿yo para qué quiero una piedrecita blanca, hermano? Si yo no colecciono piedrecitas. Pero luego dice que me dará una piedrecita blanca en la cual hay un nombre que solamente conocerá el que le den la piedrecita. Cosas, hermano, que el Señor promete a los que salgan vencedores. Y entonces, hermano, la temática de lo que el Señor me puso a compartir con ustedes en estas 2 noches tiene que ver, hermano, específicamente cuáles son aquellas cosas en las que tenemos que ser vencedores. Le he dado muchas vueltas a este asunto, muchas vueltas. O sea, lo he estado meditando mucho esto, hermano, y he llegado a una conclusión. Mi esposa y yo tenemos ya, por la gracia del Señor, más de 30 años de ser pastores. Hemos visto mucha gente llegar a Cristo, lo cual hemos celebrado siempre con mucho gozo. Pero lamentablemente también hemos visto a algo, gracias a Dios son más los que llegan que los que se van. Pero sí hemos encontrado, sí sabemos de gente que se ha alejado del Señor. Tristemente, hermano. Y pensando en casos que recordaba, hermano, he encontrado que de veras que el Señor es Dios y se la sabe de todas, todas. Hermano, las 7 cosas a las que el Señor hace referencia en estas cartas
son básicamente las 7 cosas por las cuales la gente es vencida y se aleja de Dios, es derrotada. Por eso es trascendente, hermano, que esta noche y el día de mañana nosotros podamos ver claramente por el Espíritu aquellas cosas en las que tenemos que ser vencedores. Mire, yo decía en otros lugares donde he predicado esto, que cuando nosotros empezamos a predicar, cuando nos ponían a predicar los primeros sermones, y los que han predicado algún sermón o predican o predicaron, aquí está José Alfredo también y todo, yo creo que dentro de nuestra lista de sermones de principiantes, nos era muy recurrido el tema de más que vencedores, ¿no? Tú seguro tendrías un tema de esos, Pepe, no vas a decir que no. Yo tenía, es porque ese es muy recurrido, ¿ya? Es más, cuando íbamos al seminario y predicaban para que hicieran su examen, nos enseñaban según a predicar, cosa que hoy es un absurdo, ¿verdad? Pero bueno, que nos enseñaban a predicar, pues no faltó el compañero o los compañeros que se repetiese, más que vencedores, vencedores en Cristo, ¿sí? Venciendo al mundo, venciendo al pecado, venciendo y venciendo y venciendo, y todo era vencer. ¿Y cuántos seminarios o congresos de jóvenes no tienen que ver con vencedores, ¿no? Y ya van vestidos camuflajeados, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, cosas de ese tipo, hermano, que tienen que ver con vencer, vencedores. Hermano, le quiero decir una cosa. El Señor Jesús habla de salir vencedores, pero hay 7 cosas específicas en las que tenemos que tener bien claro dónde tenemos que salir vencedores. Entonces, hermano, ese es el planteamiento que en esta noche hacemos, hermano, para podernos adentrar a estas cartas y poder sacar, hermano, una enseñanza práctica en nuestras vidas, ¿sale? Entonces, yo le voy a pedir que vayamos al capítulo 1, por favor. Capítulo 1 de Juan, y voy después a adentrarme al capítulo 2 y capítulo 3. Apocalipsis 1. Como ya le dije, es interesante que las cartas, Jesús ocupa una a ver, no quiero decir una faceta, sino una esencia de Él para hablarle a la iglesia. Y me adelanto un poco, hermano, en lo que quiero que vea por el Espíritu. Yo le dije que si alguien preguntara cuántos conocen a Jesús y yo estuviera sentado, ya la pensaría 2 veces. Porque si yo levanto mi mano, estaría tal vez mintiendo, porque todavía no conozco a Jesús. Pero le quiero adelantar algo más. La circunstancia, escúcheme, la circunstancia que a usted le está trayendo cierta derrota en su vida, en su fe, las cosas en las que nos estamos atorando en algo, es directamente la parte que no conocemos de Cristo. ¿Qué quiero decir? Que cuando el Señor va a tratar un asunto en las iglesias, se presenta de cierta manera. Pero vamos a observar que se presenta directamente a la necesidad que hay. Entonces, amados hermanos, cuando sintamos que algo no está funcionando en nuestra vida cristiana, cuando sintamos que algo no está trayendo desánimo, como que no estoy desarrollando todo lo que debo desarrollar, no se enoje ni con el pastor, ni con su esposo, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con la iglesia, no se enoje con nadie. Usted lo que necesita es conocer más a Jesús y conocer cierta faceta de Jesús que no conoce. Y no hay problema, hermano, pues no es que todos conocemos todo, pero necesitamos conocer a Jesús y quitarnos de nuestra mente tal vez la falsa idea de un Jesús que nos inventamos en nuestra propia mente e ir al verdadero Jesús. Yo quiero en el capítulo 1, hermano, que leamos lo que dice la palabra
de la revelación de Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, a partir del versículo 4 dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Apocalipsis 1:4. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Ah? Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama o nos amó, según la versión que ocupe, y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. A ver, hermano, aún las canciones y los himnos con los que la iglesia se fue formando describen ciertas facetas de Jesús. Y cuando yo leía esta porción, hermano, venía a mi mente un himno, que ustedes ya no cantamos casi himnos, pero yo cuando me convertí como cantábamos himnos, el himnario de gloria y himnario de triunfo, no sé cómo era, algo así, ¿verdad que sí? De victoria, ándale. Y había un canto, o no sé si era un himno, un canto, no es el problema aquí, que hablaba acerca de la dulce voz de Jesús, ¿sí? O que hacía alusión a las tiernas palabras de Jesús, ¿no? Por ejemplo, hay un canto que decía: tiernas palabras de vida son las de Cristo Jesús, ellas alientan mi alma, me dan fortaleza y salud, ¿no? Muchos jóvenes no saben ni de qué estoy hablando. Pero mucho a ver, ojo por favor, no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que muchos fuimos discipulados con canciones que nos hablaban de una voz de Jesús tierna y amorosa. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, lees que dice. ¿Verdad? Dice el versículo 10: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz dulce y tierna. No habla de una voz dulce y tierna. Dice que oyó una ¿qué? Voz fuerte como de trompeta. Y no sé, hermano, si usted ha puesto cerca el oído de una trompeta. No le recomiendo que lo haga, porque va a acabar sordo. Hermano, a ver, quiero por favor que empecemos a ver cómo Jesús no es un Dios cortado a mi gusto y a mi persona, sino es Jesús, el Cristo glorificado. Y lo que dice Juan es que cuando él estaba en el día del Señor en el Espíritu, oyó una voz, y la manera de describir, a ver, el libro de Apocalipsis usa formas de describir las cosas. No es que Jesús tenga una voz de trompeta, ¿no? No. Pero es una manera de describir que no era una voz suave, ¿no? No era la voz de la mamá que quiere dormir al bebé y le hace shh, 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 shh. Y que el bebé quiere despertar, ¿no? Porque entonces nos imaginamos nosotros. Luego dicen, escuche, hay como pósters que luego pegamos o que compramos, que dicen: qué lindo está. No, y que iban dos pares de huellas en la arena, ¿no? Alguna estaba, y ahí va, ¿no? Y que en los momentos más difíciles ya nada más había uno. Y entonces dice: oh Señor, ¿por qué me dejaste en los momentos más difíciles? No, es cuando yo te cargué. Oh, qué lindo.
O sea, está bien, o sea, yo no digo que esté mal. Y no digo que el Señor no nos ayude en nuestros problemas. Nada más que es el Cristo que nos hicimos, ¿qué? Porque resulta que el problema el que me metí fue por pecador. Y me iba cargando. Bueno, yo cuando veo acá a Juan, dice que cuando habló alguien oyó ¡pum! Una voz de trompeta que lo sacudió. ¿Sigo leyendo? Dice, como de trompeta, que decía, imagínense hermano, no le dijo, oye, escríbeme en un libro, por favor, estas cartitas que voy a mandar, si tienes tiempo, ¿no? Digo, tampoco te quiero incomodar. Sí, porque Jesús no quiere incomodar a nadie. Imagínese, hermano, imagínese una voz de trompeta que te dice, escribe 7, y ya estás escribiendo, mi hermano. ¿No? O sea, quiero que me entienda esa parte. No es como le digo, ahorita mamá, no, estás agarrando y que hay que escribir, ¿vale? Escribe en un libro lo que veas, envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví, obviamente, me di la vuelta para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi, a ver hermano, lo primero que Juan ve es 7 candelabros de oro. ¿Qué tipo de candelabros, hermano? Lo más seguro es que eran las famosas, la menorá, que es de 7 brazos, ¿no? Ese era realmente los candelabros que el judío entendía, ¿sí? La que usaban en el tabernáculo, ¿vale? Bueno, entonces resulta que si así es, pues había 7. Entonces le llamó la atención, lo primero que ve es que había 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice alguien semejante al Hijo del Hombre? ¿Por qué no dijo, era Cristo? Ay, que no me andes espantando, yo pensé que era. No, en realidad, hermano, le quiero decir algo. Juan pudo ver que parece que era el Jesucristo, pero había algo extraordinario. Sigo leyendo. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Entonces, primer cosa, hermano, Jesucristo tenía una túnica hasta los pies, ¿vale? Y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Entonces Jesús está vestido con una túnica hasta los pies y tiene una banda de oro aquí, ¿vale? Luego dice, su cabellera lucía blanca como la lana. Y Juan dice, a ver, como la nieve, lana o nieve, lo más blanco. La manera, hermano, lo que Juan trató de hacer es describir lo más blanco que él conocía. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Vuelvo a lo mismo, a ver, hermano, vuelvo a lo mismo. Y no estoy diciendo que las canciones, que los himnos fueron una bendición, y son una bendición. Pero igual, hermano, se hace alusión a la mirada de Jesús, tierna y compasiva. Está bien, y sirve en su momento. Pero el libro de Apocalipsis te dice otra cosa. Te dice que sus ojos sus ojos resplandecen como llamas de fuego. ¿Ah? No sé cuántos de ustedes quieran que Jesús los vea. Ese es el tema. Sigo leyendo. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Hermano, para poderte imaginar esto, necesitas tú irte bueno, en internet ya puedes encontrar todo, pero hermano, el color que tiene el bronce cuando está el rojo vivo en un horno es un color difícil de escribir. Pero yo le describo una experiencia nada más que yo tuve.
Cuando en unas prácticas de la escuela, de la universidad, nos permitieron ir a donde hacían el acero, ¿sí? Entonces fuimos a una fábrica, no sé si era Altos Hornos de México, no recuerdo, ya fue mucho tiempo, pero recuerdo que llegamos a ese lugar y había las ollas donde tenían el acero en caldo, o sea, hirviendo. Y luego lo vaciaban para que ya empezaran a salir las varillas y todo ese tipo de cosas. Hermano, cuando ya nos pusieron nuestros casquitos y nuestras batitas y todo, y estábamos con nuestras notas ahí, la realidad es que cuando dijeron, miren, allá está la olla de todo lo que es el acero, y ahorita va a ser vaciada en aquellos moldes para que empiecen, ay, qué lindo. No, hermano, cuando lo vaciaron, hazte para atrás, hermano. ¿Sí? O sea, cuando tú ves caer el metal al rojo vivo, dices, no, esto impresiona mucho. Hermano, a ver, hermano, entiéndame, no me estoy burlando de nada, simplemente quiero hacer contrastes. Y tampoco estoy diciendo que están mal los cantos, ¿eh? Entonces, hermano, que viene a criticar todos los cantos. No, 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 lo único que quiero es que nosotros veamos a Jesús real. Entonces, por ejemplo, se hace alusión, por ejemplo, y está bien, cuando adoramos a Dios está bien. Por ejemplo, se hace alusión a la mujer que besó los pies de Jesús, ¿no? En muchos cantos. Y está bien, hermano, pues hay que humillarnos ante el Señor y tirarnos a sus pies. Nada más quiero una pregunta: ¿cuántos quisieran besar los pies de Jesús? Que está al verdadero Jesús. ¿Me entiende? O sea, aquí no vengo ni que las canciones, no, 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 sino hacer el contraste de una idea que tenemos de Jesús equivocada. Y por eso, hermano, el evangelio no nos funciona. Porque todavía estamos viendo al Jesús terrenal. Pero le quiero avisar que Jesús ya no está en la tierra, hermano. Ya no es el Señor Jesús que se humilló a sí mismo. Ya nada más nos queda su ejemplo, hermano, entiéndame esto. Jesús nos dejó un ejemplo que, siendo en forma de Dios, tomó forma humana y se humilló. Pero eso pasó hace 2000 años. Actualmente Jesús ya no está en humillación, está en exaltación. Le aviso, le aviso cuando usted diga, bueno, pues sí, pues todos somos pecadores. Jesús me conoce, Jesús me entiende. Yo cuando leo aquí digo, ¿quién sabe si me entienda, hermano? Porque dice que sus pies están al rojo vivo, como bronce, al rojo vivo. Y quiere que diga una cosa, hermano, son símbolos, Los pies son símbolo de autoridad. Dios le dijo a Josué, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. O sea, los pies significan autoridad, hermano. Entonces, solamente es una idea que le quiero dar. Sigo leyendo. Su voz era tan fuerte, como el estruendo de una catarata. Ahí sí, hermano, imagínese, ¿verdad? Si usted está abajo de una gran catarata y quiere platicar, no va a poder platicar. ¿Por qué? Porque no se puede, porque es demasiado el ruido. Hermano, la voz de Jesús, Juan describe que la voz de Jesús es como la voz de una catarata, fuertísima. Y luego dice el 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Más gráfico no puede ser, hermano. Porque ya lo dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada de 2 filos. Porque parte, hermano, el espíritu y el alma y el espíritu. Y la palabra, hermano, de Dios discierne las intenciones del corazón. Así es que esa frasecita de que Dios conoce, que a veces es como para, hermano, Dios conoce, ¿sabe qué le está diciendo? No se meta, no me diga nada, Dios conoce. La debemos volver a pensar, hermano. ¿Por qué? Porque si lo conoce. ¿Sí? Cuando yo digo, Dios conoce que me he entregado a la iglesia, Dios conoce que no me he entregado a la iglesia. ¿Qué cosa? ¿Sale? ¿Por qué? Porque sus ojos son como llama de fuego y su palabra, hermano, disciernen las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Me entiende? Hermano, yo ya cuando empiezo a ver a Jesús así, ya como que digo, caray,
No, yo me voy derechito. Ya, ahora, el Cristo que yo me invento, nah, pues ese ya sabe, hermano, ese le quito y le pongo según convenga. Cuando necesito que me consuele, pues entonces es apapachador. Y cuando necesito que me dé, pues es proveedor. Y cuando quiero que me sane, pues es sanador. Y cuando quiero que juzgue a otro, que lo juzgue. Y cuando quiero que me comprenda a mí, que me comprenda. O sea, el Cristo que me acomoda. Pero aquí yo no veo un Cristo que me acomoda. El Cristo que es, al cual adoramos y glorificamos. Sigo. Y de su boca salió una aguda espada de dos filos. Su rostro, hermano, era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. En pocas palabras, Juan dice, no le pude ver la cara. Y no quiero hacer un debate teológico, hermano. Si cuando estemos en la presencia del Señor le podremos ver la cara, no lo sé. Pero por lo menos aquí en este momento Juan no le pudo ver la cara. ¿Por qué? Porque, hermano, resplandecía el rostro de Jesús. Hermano, quiere que le diga una cosa. Ellos, escúcheme, ellos lo vieron 40 días resucitado aquí. Pero cuando lo vio exaltado, hermano, nomás no lo pudo ver de lo glorioso que era el esplendor de Jesús. Lo decía el pastor cuando estábamos adorando al Señor, el 17. Al verlo, y había que ver en griego si de veras si es verlo o simplemente intentó voltear el rostro hacia allá, caía a sus pies como muerto. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Espero que no pase, ¿ah? Pero si en ese momento me diera un paro cardíaco y fulminante, ¿cómo cree que me caería? Al suelo, porque de hecho me caería al suelo. ¿Cómo cree que me caería? Así, ¿no? Me agarraría de aquí, ¿no? Y, permíteme decir, es que la riuma, ¿no? ¿No? ¿Sabe cómo? ¡Bum! No, hermano, es que usted se imagina toda. Le echa usted mucha imaginación, ¿no? Es lo que dice. Caí como que. No dice ahí. Y al verlo, me postré para adorarlo. Ahí no dice eso. Eso es lo que nos inventamos nosotros en nuestra cabeza. Pero ahí dice, caí como. El otro día me dijeron que en la iglesia un jovencito que no había, creo que no desayunó, le dio como que se desmayó y los que estaban cerca se espantaron porque dice que se fue así como muerto, pero no se murió. Pero dice aquí, caí como ¡pum! Hermanos, todavía no conocemos totalmente a Jesús. De verdad, ¿estamos qué? Conociéndolo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cayó como muerto Juan. Se fue, no sé si de espaldas para el frente, pero como si le hubiera dado un paro cardíaco, ¡pum! Se cayó. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, Jesús se acercó porque sí, Jesús nos ama. Yo no estoy diciendo que Jesús sea, que porque le brille el rostro como el sol y porque hable como cataratas no tenga amor por nosotros. Yo no estoy diciendo eso. Es todo junto, hermano. El Señor Jesucristo es amor y es poder y es autoridad y es todo. Amén. Dice, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Hermano, Juan cuando vio a Jesús, ¿cuál fue su sentir? Miedo. Miedo. No, yo el día que vi a Jesús, correré a sus brazos y Él correrá a los míos y nos abrazaremos como novios en la plaza. Pues no sé, hermano, pero yo aquí veo que Juan, cuando lo vio, le dio ¿qué? Miedo. Amén. Pero me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Por qué le dijo eso? Porque cayó como muerto y le dijo, no, tranquilo. No te vas a morir hasta que yo diga te vas a morir. O sea que vamos para arriba.
Hermano, que se murió alguien de los hermanos de la iglesia. Señor, es que orábamos por él y se murió. Es que el diablo nos ganó. A ver, no conoce usted a Jesucristo. El que determina quién se muere y quién no se muere no es el diablo. Creo que le hace falta leer la Biblia, hermano. El que determina quién se muere y quién no se muere es Jesucristo. Amén. ¿Vale? Dice, pero vivo por los siglos de los siglos. 19, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Y fíjese, hermano, qué interesante. Le da una pequeña explicación y le dice, la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, de las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ahora, dice, sí, Juan, te voy a ir explicando porque vas a aprender mucho. Es el capítulo 1, son 22 capítulos. ¿Cuánto, Juan, no iba a ver? Pero vamos empezando por el principio. Tú ves que yo me muevo en medio de 7 candelabros de oro. Sí, señor, yo lo vi. ¿Qué es eso? Los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias. Primer mensaje, hermano, maravilloso, hermoso. El Señor Jesucristo, su presencia se pasea en medio de su iglesia. ¿A usted le preocupa mucho la iglesia? Sí, hermano, me preocupa mucho que las cosas no van caminando. ¿Sí? Pues a Jesús le preocupa más. Porque a ti te preocupa nomás cuando te acuerdas. Pero Jesús vive y se pasea en medio de la iglesia. Así que cuando tú vas y dices, Señor Jesús, quiero orar, mira la iglesia, ¿cómo está? Jesús, ¿a poco? y ya no están viniendo a la reunión, ¿a poco? No me digas. Híjole, qué bueno que te tengo ahí para que me informes. Hermanos, necesitamos ir conociendo a Jesús. ¿Dónde se mueve Jesús? En la iglesia. No cuando nos reunimos en un culto, en la iglesia. Porque la iglesia somos las personas. Y terminando el rato nos vamos a ir a nuestras casas donde nos vamos a quedar a dormir. ¿Y dejamos de ser iglesia? No. Así que cuando usted se va con su esposa a dormir a su cama, si usted es iglesia, ¿dónde está la presencia del Señor? Ahí. Y cuando, hazte para allá, ahí está el Señor. Hermanos, ¿quién conoce cómo está la iglesia? ¿Usted cree que el pastor? No. El apóstol menos. ¿Sabe quién conoce cómo está la iglesia? Jesús, Jesucristo. Porque Él se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Porque la iglesia, hermano, ¿por qué candelabro? Porque la iglesia es luz. Pues eso lo sabemos desde siempre. Pero lo que me intriga, hermano, es las 7 estrellas. Porque dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles, ¿sí? De las iglesias. Y pues me dejó en la misma, hermano. Porque no entiendo cuando dice, y de los 7 candelabros, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y si uno observa, vaya al capítulo 2, efectivamente, la carta está enviada en primera instancia al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia Esmirna, al ángel Ahora, ¿quiénes son? Bueno, hermano, hay 2 opciones. Ángel es una palabra que no se tradujo al español. Así que los que se llaman ángel, su nombre es griego, no está traducido. Hay varias palabras que no se han traducido y que están en nuestras Biblias directas. Una de ellas es Apocalipsis, no se tradujo, es griego, debe decir revelación. Otro es evangelio, la palabra evangelio es griega, no se tradujo. ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas.
Por eso en algunas Biblias más de lenguaje más moderno ya no ponen evangelio, ponen las buenas nuevas. Porque en realidad la palabra evangelio no se tradujo y se incorporó al español. Pero lo mismo sucede con ángel. Ángel es una palabra griega que no fue traducida y significa mensajero. Ángel es un mensajero y no se tradujo. Entonces, si no se tradujo, hermano, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles, según la Biblia, son seres celestiales con alitas, ¿verdad? Y que viven en la presencia del Señor, pero que también vienen para acá de vez en cuando. ¿Pero por qué son ángeles, hermano? ¿Por las alitas? No, son ángeles porque una de sus funciones principales es ser mensajeros. Por eso son ángeles. Son ángeles no por las alas que tienen, ni porque miden 2 metros, ni porque están bien guapos, ni porque tienen pelos de colores oro. No, son ángeles porque son mensajeros de Dios. Pero también es cierto, hermano, que un ser humano sin alas, sin medir más de 2 metros, y el más feo de todos, puede ser un ángel. ¿Por qué? Si da un mensaje. Entonces, un ángel es un mensajero. Allá cuando en los evangelios se dice de Juan el Bautista, toman una referencia de Isaías y dice: enviaré mi mensajero delante de mí. ¿Para qué? Allá en el camino. Y si tú buscas en griego dice ángelos. O sea, Juan era un ángel. Pero no un ángel en el sentido de un ser celestial, sino un ángel por ser un mensajero. Entonces, hermano, hay 2 opciones. O se refería a que cada congregación tenía un ángel de la guarda, que bíblicamente no hay manera de sostenerlo, o estaba enviando la carta a la autoridad espiritual, al mensajero de cada congregación. Y después se tenía que leer a la iglesia y toda la iglesia tenía que recibir el mensaje. Yo en lo personal creo que es la segunda, ¿sí? La segunda. Y ahora, ¿y eso qué, hermano? Interesante. Que el Señor tiene a sus mensajeros ¿en qué? En su mano. Y el Señor puede hacer con sus mensajeros lo que quiera. Por eso los mensajeros no se deben a la iglesia, se deben al Señor. Nos debemos al Señor, no a la iglesia. Servimos a la iglesia. Por eso el modelo democrático, el modelo del pastor trabajador de la iglesia bajo la autoridad de la iglesia no funciona, porque no es bíblico. Todos los predicadores, todos los que tenemos el privilegio y el llamado y el don de enseñar, de dar mensaje del Señor, estamos en la mano del Señor. Y Él es nuestro jefe, patrón, nuestro. Es más, hermanos, nosotros trabajamos en un ministerio, en equipo con un ministerio, pero no son nuestros jefes. Pepe no tiene jefe. Yo no tengo jefe. Humano no. Todos tenemos a un solo Señor que es Jesucristo. Y usted también. Que reconocemos autoridades es otro tema. Amén, hermanos. Ok, ahora sí. Puesto esto, vamos a avanzar, hermanos, y vamos a ver una o 2 cartas en esta noche. Capítulo 2. Entonces, ya sabe usted la temática. Cristo se presenta de una manera, hay una circunstancia, hay una carencia, hay un llamado a arrepentimiento y hay una promesa. Pero yo quiero agregar, hermano, el verdadero enemigo a vencer, ¿sale? En cada una de ellas. Dice el capítulo 2: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Pausa. Sin siquiera leer todavía, ¿de qué cree Jesús va a hablar? ¿De qué cree que va a hablar Jesús cuando dice: a ver, soy el que tiene las 7 estrellas en la mano y se pasea en medio de los 7 candelabros? ¿De qué cree que va a hablar? ¿De qué? De la iglesia. Y mire lo que dice: conozco tus obras. Pues ¿cómo no va a conocerlas si se pasea en medio de ellas? Conozco tu duro trabajo
Wow, muy bien. Tu perseverancia, palomita. Sé que no puedes soportar a los malvados. Bien, bien, bien. Esto no está hablando de que no hay restauración en la iglesia. Está hablando, hermano, de que hay gente malvada, que quiere congregarse, que es malvada, que quiere seguir viviendo en el pecado. No, eso no se puede. Esta iglesia en Éfeso, hermano, bien, bien. ¿Por qué? Porque obviamente yo creo que sabían de la restauración, pero cuando el pecado es pecado, pues no se puede. Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Entonces imagínense a Jesús moviéndose en esa iglesia y llegó una persona que decía que era apóstol y ellos percibieron, se dieron cuenta que no, que era un falso. Y le dijeron, no, ¿sabe qué? Usted no es un verdadero apóstol, ¿verdad? Usted está inventando, ¿verdad? Usted no lo es. Y el Señor dijo, wow, bien, esta iglesia, bien, bien, bien. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. O sea, bien, circunstancias y virtudes espirituales maravillosas. Sin embargo, vamos a las carencias espirituales. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida que esté en medio del paraíso de Dios. ¡Pum! Hasta ahí cerramos. Corta la carta, pero podría pasarme mucho rato hablando, pero me voy a ir a lo esencial, a lo que le quiero transmitir. El problema de esta iglesia, hermano, es que tenía muchas virtudes, pero había un problema. Y uno dirá, bueno, hermano, pues de 4 o 5 virtudes, pues un problemita. No, pero el problema era un problema de fundamento. Ojo, por favor. Ojo. Cuando los problemas son de fundamento, son graves los problemas. Cuando los problemas son de apreciación, de cosas que a veces se corrigen. Pero cuando el problema es de fundamento, hay que ir sobre él. ¿Por qué de fundamento, hermano? Porque dice que el Señor tenía contra esta iglesia muy trabajadora, muy perseverante, muy eficaz en muchas cosas, que había abandonado su primer amor. Y como eso de a primer amor suena como, no sé, el novio de la secundaria, algo así, ¿no? Mi primer amor. Entonces, o sea, ¿sí me entiende, no? Como que se vuelve romántico y no entendemos a qué se refiere el primer, como si fuera el primero que, no. La palabra primer amor o la palabra primero, ¿sí? En el idioma griego, hermano, tiene que ver como primero no cronológicamente, sino primero en importancia, primero en valor, algo que debe tener supremacía. ¿Y por qué le digo que es un problema de fundamento? Porque el Señor Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, le dijo a la gente, si alguien quiere ser mi discípulo y ama más a su padre, su madre, sus hijos, su propia vida, no es digno de mí. Hermano, esta iglesia trabajaba, hacía cosas, pero ojo, a ver, ¿puede recordar la primera vez que asistió a una reunión cristiana? Bueno, no, la primera vez no, porque fue a fuerza y no disfrutó nada. No, cuando ya se convirtió al Señor, que vino y por fin se convirtió y ahora sí vino con convicción, ¿no? Y entonces llegó, yo me acuerdo, hermano, cuando después que me invitaron, empecé a escuchar, ya me entregué al Señor y cuando ya iba yo por convicción, hermano, coros como yo tengo un amigo que me ama, que cantaban como 10 veces en la reunión, hermano, para mí era lo máximo. Yo les comentaba a los hermanos que había un hermano de la congregación que ve que daban el tiempo de los testimonios. Entonces pasaba el hermano siempre y abría su Biblia y sacaba su pañuelo. Y él empezaba a leer la Biblia y me empezaba a llorar. Yo recuerdo, hermano, que las primeras veces que yo estuve en una reunión y el hermano sacaba su Biblia y empezaba a llorar, yo lloraba. Cuando él empezaba, hermanos, es que voy a leer una porción de la palabra y empezaba a llorar. Yo no aguantaba, hermano, yo lloraba también. Siguiente miércoles o jueves que había culto, hermano, ¿quién quiere pasar a dar un testimonio? Y pasaba otra vez el hermano. Sacaba su Biblia y sacaba su pañuelo. ¿Y qué cree que hacía, hermano?
lloraba. ¿Y qué cree que hacía yo, hermano? Lloraba. Pero después yo empecé a observar que yo era el único que lloraba. Y que los demás, en lugar de llorar, estaban como fastidiados. Y cuando decían, ¿quién quiere pasar? Y cuando el hermano se levantaba, empecé a observar que todos decían, ¡ay! Porque ya las lágrimas del hermano ya se las sabían todos. ¿A qué voy, hermano? ¿Se acuerda cuando lo pasaron por primera vez a orar al frente? Díganos en oración, Jorge. Sí, hermanos, Padre, Dios, el universo y y acabas sudadísimo y sentías que habías tocado el cielo. Después te das cuenta que la cosa es más tranquila y que simplemente hay que articular ciertas frases ya hechas. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, cuánto te alaba mi alma. Oh, y más si escuchas a predicadores, pues ya te robas 2, 3 de ellos, ¿no? Mi alma te alaba, Jehová. Y entonces empiezas tú a decir, ok, ya quedó. Ya nomás es cuestión de que yo articule ciertas frases y ya. Hermano, ojo por favor. Puedo yo haber aprendido a hacer lo que los cristianos hacen. Pero el Señor no quiere eso. No, hermano, olvídate la frase que usas para orar no, olvídate. Lo que el Señor quiere es que la persona que más ames en la vida no sea tu esposa, no sean tus hijos, no sea tu papá ni tu mamá, ni siquiera seas tú. Que la persona que más ames en el universo se llame Jesucristo. Así de sencillo, hermano. Y te voy a decir una cosa. Cuando eso está en tu vida, la vida en Cristo es maravillosa. Cuando eso no está en tu vida, la vida cristiana es tediosa. Casi suena igual, pero no es lo mismo. Pastor, miércoles y jueves. ¿Y no puede nada más jueves? ¿Y qué tanto va a decir el apóstol que está 2 días? Pero cuando la primera vez va a venir el apóstol, va a venir el apóstol. Cuando aprendemos, hermano, a hacer lo que tenemos que hacer, pero perdimos la esencia de la persona a la que más amamos en el universo. Y la persona que más amamos en el universo se llama Jesús. Por eso, hermano, yo le quiero decir algo. Hay un enemigo. ¿Cuántos tienen 10 años de cristianos? Levanten su manita. O más. 10 o más. 20 o más. 30 o más. 30. ¿Quién hace 30 años que se convirtió? Somos de la Juanita, yo y la hermana Pepe. 30 hermanos. Hermano, cuídese de la rutina. Cuídese de hacer las cosas porque ya aprendió a hacerlas. Cuando se arrodilla a orar y empiece usted a orar pensando en los frijoles, párese inmediatamente. ¿Que apagarle a los frijoles? No. Párese, no le siga. Párese y diga no. ¿Cuánto amo a Jesús? De verdad amo a Jesús. Hermano, es bueno. A ver, es bueno que digas, Señor, ¿te amo realmente? ¿O me amo a mí mismo? Y cuando resuelva ese asunto de quién ama, vuelva a arrodillarse. Y va a ver que su oración es fascinante. Pero si no tiene resuelto a quién ama usted más en esta vida,
Puede estar orando, hermano, diciendo frases hermosas, pero su corazón pensando en otro asunto. Y nada más estar viendo si ya oró la media hora que le tocaba. Pues sí, Señor, aleluya. Con 5 minutos de aleluya terminamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Es horrible, hermano. Y el Señor Jesús sabe que eso, hermano, esa rutina, esas obras sin amor, esas obras donde Jesucristo no es el amor de tu vida, hermano, y nos pasa a nosotros los predicadores. A ver, ¿usted cree que todos los que predicamos amamos al Señor por sobre todas las cosas? Hermano, pues aprendimos a predicar. Mire, hago la pausita porque ya aprendí a predicar. Entonces apago la pausita para que todos... O sea, puedo aprender a predicar. Usted no sabe si yo amo realmente a Jesús. Por eso dicen, se alejó del Señor y era pastor. ¿Y eso qué? Y predicaba. ¿Y eso qué? Así que, amados hermanos, en esta noche, primer cosa que le dejo en su corazón: cuídese de qué, de la rutina. Cuídese de hacer cosas, hacer más. Y hoy vino, porque tiene que venir. Pero yo le invitaría el día de mañana que venga, porque usted, ¿sabe por qué tendría que venir mañana? Porque viene el apóstol. No. ¿Sabe por qué tendría que venir mañana? Porque van a hablar de la persona que más ama a usted. Por eso, nada más por eso. Porque van a hablar y le van a cantar a la persona que más ama a usted en la vida, que se llama Jesucristo. Esa es la única razón, hermano. Y porque quiero conocer más a esa persona. Y porque después vamos a cantar una canción donde digamos a Jesucristo que lo amamos, y por eso yo vengo, hermano, porque vamos a hablar de Jesús. Pero si usted, escúcheme, ¿cómo el fundamento se nos escapa? No, yo vine a que el Señor me dé una palabra. ¿Ve? ¿Y saben por qué mucha gente se desanima? Es que voy domingo tras domingo y no hay palabra para mí. Y yo necesito una palabra. ¿Ve? Yo. Porque a la persona que más amo en la vida soy yo. Y la persona que más me preocupa en la vida, ¿sabe quién es? Yo. Pero si la persona que más me interesa en la vida se llama Jesucristo, yo voy porque vamos a hablar de Él y le vamos a cantar. No sé si me dé una palabra, hermano. No sé. En realidad, no vengo por eso. Yo vengo porque se trata de Él. Hermanos, el Evangelio no se trata de ti, se trata de Él. Y si alguien nos visita, bienvenido. Pero te quiero decir una cosa de inicio. El Evangelio no se trata de ti, se trata de Jesús. Y todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, no venimos a ganar algo. Venimos porque lo perdimos todo por ganar a Cristo. Jesús dijo, hermano, Jesús dijo parábolas bien sencillas. Dijo, un hombre encontró un tesoro en un terreno que no era suyo. Vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. Que Jesús dijo, tendrás que perder todo lo que tienes para ganarme a mí. Hermano, dice en una de las cartas que llegaremos, Tiatira, dice, y al que salga vencedor le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. ¿Sabe quién es la estrella de la mañana? Jesucristo. Qué chistoso. Jesús le dice, y si sales vencedor, te daré la estrella de la mañana. ¿Y quién es? Yo. Es que todo se trata de Él. Amén. Capítulo 2, un poquito más, hermanos, y terminamos. Capítulo 2, Iglesia Esmirna, versículo 8. Escribe a la iglesia, ángel de la iglesia Esmirna. Ahora, ¿cómo se presenta? Esto dice el primero, el último, el que murió y volvió a vivir.
A ver, ¿por qué se presenta de otra manera? ¿Por qué no se presentó como el de las 7 estrellas? ¿Por qué no se presentó como una espada doble, aguda de doble filo? No, 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 él se presenta como el primero, el último, el que murió y volvió a vivir. ¿Por qué se presenta así? ¿De qué nos va a hablar? Mire, avanzamos. Se presenta así porque ahora viene, conozco tus sufrimientos. Ahí está, hermano. Cuando él sabe que es una iglesia sufriente y aparte es una iglesia pobre. Pobre, ¿cómo pobre, hermano? Pues pobre. O sea que no tenía dinero, pues, entonces ¿cómo se le llama al que no tiene dinero? Pues pobre, ¿no? Pero en griego, ¿qué es pobre, hermano? O sea, el que no tiene dinero, el que no es rico, pues. Ese es el pobre. Ok. Esta iglesia es una iglesia pobre. No era pobre porque sufría, no, era que sufría y era pobre. Hermanos, necesitamos conocer a Jesús. Porque mire cómo dice Jesús. Sin embargo, eres... A ver, hermano, ¿cómo que el pobre va a ser rico? El pobre es pobre. Pero dice Jesús, no, eres rico. ¿Y sabe cómo le dice a la iglesia de la Odisea que eran bien ricos? Porque la iglesia de la Odisea estaba bien. La Odisea era una de las ciudades más prósperas. La última carta va a la Odisea. ¿Y sabe cómo le dice a la iglesia en la Odisea? Pobre, ciego, desnudo, miserable. Pero al rico le dice pobre y al pobre le dice rico. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿De cuál? ¿Como Jesús dice o como dice el mundo? Hermanos, apenas estamos conociendo a Jesús. Sigo leyendo. Eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo. Hermano, escúchame. El sufrimiento y la pobreza humanamente te causan ¿qué? Miedo. La prosperidad y la riqueza te dan cierta ¿qué? Seguridad. ¿Qué sientes cuando tienes 50 años y dices, ¿usted renta o tiene casa propia? Rento. ¡Ah! No, pues ya usted rentará toda su vida. Y la esposa se le queda viendo como diciendo, ay, ahora sí. Hermanos, la pobreza y el sufrimiento te causa miedo. Te causa miedo porque el fin de mes hay que pagar la renta. Y a veces no sé qué se tiene. Pero mira lo que dice el Señor. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Oh, Señor. Estamos conociendo a Jesús, hermano. Estamos conociendo a Jesús. Imagínate que tú estás orando. Imagínate que estás orando porque estás sufriendo alguna cosa. Estás orando y el Señor te habla. Jorge, sí, Señor, sé tus sufrimientos. Bendito Dios. En mi mente, ¿qué digo? Ya se acabaron. Pues si Él ya llegó. No tengas miedo, seguirás sufriendo. Ahí está, hermano, ahí está. Conozcamos a Jesús. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Ve cómo Jesús no es el Jesús que nos inventamos en la cabeza, que la gente piensa. Hoy todo el mundo pone eslogan Jesús, 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 Jesús. ¿Cuál Jesús? Pues Jesús, pues Cristo. ¿Cuál? Pues el único que hay. A ver, espérenme. Sí, hay un solo Jesucristo, el del Apocalipsis. Por no decir el de la Biblia, pero yo quiero el de Apocalipsis. Porque el Cristo que la gente se ha inventado en su cabeza y que muchos creyentes tienen, es aquel que piensan que si estás sufriendo, Dios te tiene que resolver hoy y quitarte el sufrimiento.
¿Sí o no? Y si alguien está sufriendo, invoca al Señor y el sufrimiento sigue, es que no debe haber orado bien. No, ¿quién oró por ti? El pastor. No estamos a otro más ungido. No, ha de andar en pecado. Segurito que anda en pecado. No conocemos a Jesús. Porque el Señor que yo veo aquí es el que dice, mira, no tengas miedo. Yo sufrí. Y ahí te va, hermano. Cuando Jesús llegó a una noche antes de ir a la cruz, ¿qué dijo? Padre, si es posible, quita esto de mí. Y gruesas gotas de sangre goteaban. Él estaba sufriendo y tenía miedo. Pero Él hizo algo, hermano, que nosotros tenemos que aprender a hacer. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y resuelto está. Aquí es exactamente lo mismo. Imagínate que te mandan esta carta. Oh, iglesia, cuánto has sufrido. Yo sé que has sufrido y son bien tremendos los que te han sufrido. Y el diablo, pero no te preocupes, 10 días más. Este Señor Jesucristo, que es el verdadero, no nos gusta. Nos gusta el tipo Superman, que llega y pum, pum, pa, todo resuelto. El de los Avengers les gusta. Que llega y entonces se moquetea al diablo y se acabó el asunto. Y me resolvió mi problema hoy, porque yo lo necesitaba resolver hoy. Pero ese Señor Jesús que me mete a prueba, ese no me gusta. Mejor me invento uno yo. Pues no hay que inventarse ningún Señor Jesucristo, porque el verdadero está aquí. Amén, hermanos. Ahora aquí viene algo importante, que con esto voy a terminar. Dice: sufrirás persecución durante 10 días y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la muerte segunda. Amado hermano, ¿por qué el Señor Jesucristo habla de fidelidad? Yo le digo ¿por qué? Porque en los momentos de adversidad y en los momentos de crisis, la infidelidad al Señor es una opción. Es una opción. Es una opción que pasará por la mente, se lo digo. Es una opción. ¿Por qué? Porque siempre la tendencia natural de los hombres es cuidar sus intereses personales. Hermanos, muchos se han alejado de la iglesia, muchos se han dado la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque en momentos de sufrimiento, aparentemente Dios no hizo nada. Porque en momentos de sufrimiento, nadie me ayudó. Porque en momentos de sufrimiento, pues ¿qué querían? Pues es que apareció esto y pues fue difícil, yo tenía que solucionarlo. Y en momentos de sufrimiento y en momentos de adversidad, la fidelidad es probada, hermanos. La fidelidad es probada. Y hermano, muchos en momentos de sufrimiento le volvieron la espalda al Señor. Por eso esta carta es importantísima, hermano. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo que hay un segundo enemigo a vencer, y es la infidelidad a Dios en los momentos de adversidad. Hermano, cuando todo marcha bien, nadie es infiel con el Señor, a menos que tenga un corazón no regenerado. Punto. El que no tiene un corazón no regenerado, aunque le vaya bien, va a estar siendo infiel al Señor. Pero los que tenemos un corazón regenerado, hermano, cuando las cosas y las adversidades se presentan, hermano, siempre, aún el Señor Jesucristo fue probado. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué cree que Jesús tenía? ¿Ganas de ir al cine? ¡Hambre! Tenía hambre, y una gran hambre. Después de 40 días, hermano, no comer, sino más porque a veces no almorzamos a buena hora y hasta la cabeza nos duele. 40 días y 40 noches sin comer alimento, Jesús tenía una gran hambre. Su cuerpo yo creo que había adelgazado bastante. Y obviamente el diablo siempre vendrá cuando tienes necesidad. Grábate eso, por favor.
Cuando dices, ya tengo 40 años y no me caso y ya aunque sea con la que aparece una que ni es cristiana. Y pues, si algunos dicen, pues Señor, tú sabes que pues la infidelidad aparecerá. Entonces el Señor Jesucristo, hermano, lo primero que viene el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Por eso, Señor Jesús, no temas, dice. ¿Por qué? Porque soy el primero, el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. O sea, y Jesucristo, con la palabra, con la sabiduría de Dios, que lo vamos a ver después, hermano, dijo, no solo de pan vive el hombre. O sea, no voy a ser infiel. Amados hermanos, la fidelidad al Señor es otra de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claro aquí, hermanos. Aunque la cosa me vaya como me vaya, y aunque se me presenten las adversidades que se me presenten, yo no seré infiel a Dios. Y el que salga vencedor no tendrá daño de la segunda muerte, hermano, porque el Señor está con nosotros. Yo quiero detenerme hasta ahí en esta noche, hermano. Mañana platicaremos hasta donde nos dé tiempo de las siguientes cartas y dejar que el Espíritu Santo, hermano, siga enseñándoles a ustedes. Pero aquí lo que quiero dejar muy claro en esta noche, hermanos, es animarme a mí a conocer más a Jesucristo. Está bien que le digas a la gente, conoce a Cristo, conoce a Cristo. Está bien, es una manera de hablar. Pero está seguro una cosa, hermano. Dijera el otro, conozcámoslo. Porque parecería, hermano, como que los que no, hermano, es que tengo una amiga que no conoce a Cristo. Bueno, mi vecino es terrible, es que no conoce a Cristo. Tengo un amigo que es hijo, pero pobrecito, no conoce a Cristo. ¿Sabe qué pensamos, hermano? Que nosotros lo súper conocemos. No, una cosa maravillosa. Y en nuestra forma de vida evidenciamos una cosa, hermano. No conocemos al Señor. Pero debemos conocerlo. Cada cosa que muestra una carencia espiritual en tu vida no es otra cosa, hermano, que la falta de conocimiento de Cristo Jesús, al cual necesitamos conocer. Por eso él mismo dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, oh Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual enviaste. Y la palabra conocer, hermano, está en un verbo que es continuo. Hoy debes conocer a Jesús, mañana debes conocer más a Jesús y así, hermanos, por toda la eternidad. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor un momento. El nombre de las personas en la Biblia tienen que ver con su propósito y su esencia, hermano. Por eso el libro de Apocalipsis habla de Jesús con muchos nombres. Porque a través del nombre te quiere revelar un aspecto de Cristo Jesús. Si tú nada más conoces al Hijo de Dios como el Salvador, es una parte. El que te salvó de tus pecados. Pero ya como hemos visto, hermano, Jesús es mucho más que eso. Mucho más que eso. El último mensaje que dimos sobre el Apocalipsis, a mí en lo personal me edificó mucho, a mí entenderlo. Es tan vasta la persona de Cristo y es tanto lo que tenemos que aprender de Él, que el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 dice que cuando Jesús regresaba y se abría el cielo, dice que traía un nombre escrito que nadie podía entender sino solo Él. A ver, hermano, ¿cómo dicen por ahí? A ver, ¿y esa cómo la resuelvo? No, yo me quedé.
Y me llamó la atención y dije, ¿y para qué lo pones, Juan? Pues es un nombre que solamente él conoce y que nadie sabe, pues, cuál es el sentido. Ah, hermano, cuando Cristo regrese a esta tierra, va a hacer cosas que nunca había hecho. Por eso trae un nuevo nombre que solamente él conoce. O sea, a Cristo, hermano, todavía nos falta conocerlo por toda la eternidad. Amén. Así es que cuando diga de alguien que no conoce a Cristo, diga por lo menos, bueno, es alguien que sí de plano no conoce nada de Cristo. Yo un poquito. Porque siendo sinceros, hermano, yo en lo personal, aunque lleve 30 años predicando de Cristo, creo que conozco muy poco de Cristo todavía. Y quiero conocerlo más. No sé usted, pero yo quiero conocerlo más. Amén. Pues dígale a él, Señor Jesús, manifiéstate en mi vida. ¿Ah? Padre, en esta noche